Epicuro, 341 a 270 a.C., fue un filósofo griego y el fundador del epicureísmo, una escuela filosófica que ha dejado un legado duradero en el pensamiento occidental. Sus ideas han influido en las discusiones sobre la ética, el placer, la naturaleza del universo y el papel del miedo en la vida humana. A través de su vida, enseñanzas y escritos, Epicuro buscó abordar las ansiedades humanas y promover una forma de vida que condujera a la tranquilidad y la felicidad. Su escuela, el Jardín, se convirtió en uno de los principales centros filosóficos de la antigua Grecia. En este ensayo, se examinarán los aspectos clave de la filosofía epicúrea, incluidos sus puntos de vista sobre la naturaleza del universo, el placer, los dioses y la muerte. Epicuro y su escuela. Epicuro nació en el año 341 a.C. en la isla de Samos, una colonia de Atenas. Su carrera filosófica comenzó cuando se trasladó a Atenas en el año 306 a.C., donde fundó su escuela, conocida como el Jardín. A diferencia de otras escuelas filosóficas, el Jardín estaba abierto a mujeres y esclavos, lo que subrayaba la naturaleza igualitaria de las enseñanzas de Epicuro. El objetivo principal de su escuela era fomentar la comprensión de cómo vivir una vida tranquila y feliz. La filosofía de Epicuro fue una reacción a las incertidumbres del mundo helenístico, donde las guerras y los conflictos políticos generaban una gran ansiedad en la población. El atomismo y la naturaleza del universo. Uno de los principios fundamentales de la filosofía epicúrea es su concepción atomista del universo. Influenciado por los filósofos atomistas Leucipo y Demócrito, Epicuro enseñó que todo en el universo está compuesto de átomos y vacío. Estos átomos son indivisibles, inmutables y eternos, y todas las cosas surgen a través de su interacción y movimiento en el vacío. No existe un propósito inherente o teleológico en el universo, lo que significa que los fenómenos naturales no son causados por la intervención de los dioses, sino que son el resultado de la combinación y separación de átomos. Esta comprensión materialista del universo tenía profundas implicaciones para la visión epicúrea del mundo. Al negar cualquier intervención divina en el mundo natural, Epicuro liberó a sus seguidores del miedo a los dioses y al destino. Según él, los eventos celestiales como los eclipses o los rayos no eran señales de la ira divina, sino fenómenos naturales que podían explicarse a través de las leyes de la física. Esta visión permitía a los epicúreos vivir sin temor a los caprichos de los dioses. El placer como el bien supremo. En el corazón de la ética epicúrea está la noción de que el placer es el bien supremo y el fin último de la vida. Sin embargo, el placer al que se refiere Epicuro no es un hedonismo desenfrenado o la búsqueda del placer físico inmediato, sino un estado de tranquilidad y ausencia de dolor, conocido como ataraxia. Para Epicuro, el verdadero placer se encuentra en la moderación y la sabiduría al elegir los placeres que conducen a la paz interior y a una vida equilibrada. Epicuro distinguió entre los placeres naturales y necesarios, los placeres naturales pero no necesarios, y los placeres ni naturales ni necesarios. Los placeres naturales y necesarios, como la comida y el agua, son esenciales para la supervivencia y deben satisfacerse de manera moderada. Los placeres naturales pero no necesarios, como los lujos, pueden disfrutarse, pero no son esenciales para la felicidad. Finalmente, los placeres ni naturales ni necesarios, como el poder o la riqueza, deben evitarse, ya que conducen a la inquietud y el sufrimiento. La crítica al miedo a la muerte. Una de las enseñanzas más influyentes de Epicuro es su enfoque sobre la muerte. Según Epicuro, el miedo a la muerte es una de las mayores causas de ansiedad humana, y eliminar este miedo es crucial para alcanzar la ataraxia. En su famosa carta a Meneceo, Epicuro argumenta que la muerte no es algo que deba temerse, porque mientras existimos, la muerte no está presente, y cuando la muerte está presente, ya no existimos. En otras palabras, la muerte es la ausencia total de sensación y conciencia, y por lo tanto, no puede ser algo doloroso o temible. El enfoque de Epicuro sobre la muerte refleja su visión materialista del alma. Para él, el alma está compuesta de átomos que se dispersan al morir, lo que significa que no hay vida después de la muerte.
Esta creencia en la no existencia tras la muerte liberaba a los epicúreos del miedo a un castigo eterno o al sufrimiento post-mortem, permitiéndoles vivir sin preocupaciones sobre lo que sucedería después de su muerte. Los dioses y la religión. Epicuro no negó la existencia de los dioses, pero su concepción de ellos era muy diferente de la tradicional. Para Epicuro, los dioses existen en un estado de completa felicidad y tranquilidad en los espacios intermedios entre los mundos, intermundia, y no tienen ningún interés en los asuntos humanos. Debido a esto, los seres humanos no deben temer a los dioses ni esperar recompensas o castigos de ellos. Los dioses epicúreos no intervienen en el mundo ni están preocupados por el comportamiento de las personas. La religión, según Epicuro, era una fuente de miedo y superstición que causaba sufrimiento innecesario. Al enseñar a sus seguidores que los dioses no interferían en la vida humana, Epicuro intentaba liberar a las personas de los temores religiosos que tan a menudo perturbaban su paz mental. Esta crítica a la religión fue una de las razones por las que Epicuro fue malinterpretado y calumniado por algunos de sus contemporáneos, quienes lo acusaban de ateísmo. La importancia de la amistad. Aunque el placer individual es el objetivo último para Epicuro, él también valoraba enormemente las relaciones humanas, especialmente la amistad. De hecho, Epicuro consideraba la amistad como uno de los mayores placeres de la vida y una de las claves para alcanzar la felicidad. En su filosofía, los amigos son una fuente de apoyo emocional y consuelo, y compartir la vida con amigos proporciona estabilidad y placer duradero. La comunidad del jardín, donde los seguidores de Epicuro vivían y estudiaban juntos, era una manifestación de este ideal. En lugar de depender de la familia o las estructuras sociales tradicionales, los epicúreos valoraban la creación de relaciones basadas en la afinidad filosófica y la búsqueda compartida de la tranquilidad. La vida en comunidad permitía a los epicúreos apoyarse mutuamente en su camino hacia la felicidad. La influencia del epicureísmo en el mundo romano. El epicureísmo encontró un importante defensor en Roma en la figura de Tito Lucrecio Caro, un poeta y filósofo que vivió en el siglo I a.C. Su poema didáctico de Rerum Natura, sobre la naturaleza de las cosas, presentó las ideas de Epicuro en una forma accesible para el público romano. A través de este poema, Lucrecio difundió las enseñanzas atomistas y materialistas de Epicuro, así como su ética basada en la búsqueda del placer y la eliminación del miedo. Aunque muchos filósofos romanos, como los estoicos, criticaron el epicureísmo por considerarlo indulgente o incompatible con las virtudes cívicas, el pensamiento epicúreo continuó teniendo una influencia significativa en el mundo romano, especialmente entre la clase alta. Sin embargo, con el auge del cristianismo en los siglos posteriores, el epicureísmo fue cada vez más rechazado por su materialismo y su enfoque en el placer. La recepción del epicureísmo en la Edad Media y el Renacimiento. Durante la Edad Media, las enseñanzas de Epicuro fueron en gran parte ignoradas o condenadas por los pensadores cristianos que veían su filosofía como incompatible con la doctrina cristiana. Sin embargo, el redescubrimiento de los textos antiguos durante el Renacimiento llevó a un renovado interés en el epicureísmo. Filósofos como Pierre Gassendi en el siglo XVII integraron las ideas epicúreas con una visión cristiana del mundo, argumentando que el atomismo de Epicuro podía ser compatible con una comprensión teísta de la creación. El concepto epicúreo de la felicidad como tranquilidad interior también influyó en filósofos del Renacimiento y la Ilustración, como Michel de Montaigne y Jeremy Bentham, quienes desarrollaron teorías éticas basadas en la búsqueda del bienestar y la reducción del sufrimiento. La filosofía de Epicuro, con su énfasis en el placer, la eliminación del miedo y la comprensión de la naturaleza, sigue siendo relevante hoy en día. A pesar de los malentendidos y las críticas que ha enfrentado a lo largo de la historia, su visión del mundo materialista y su enfoque ético han proporcionado una base sólida para muchas corrientes de pensamiento en la filosofía moderna. La búsqueda de la felicidad y la tranquilidad interior, como Epicuro enseñó hace más de 2 milenios, sigue siendo un tema central en las reflexiones filosóficas contemporáneas sobre cómo vivir una vida buena y significativa.